Amigos, regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Hoy me encuentro bien acompañada, en principio, de mi amigo y colega Martín Polanco, destacado periodista, editor de La Fuente Económica, del periódico El Caribe, y además muy bien acompañados, Martín, con un señor caballero que está de visita en la República Dominicana y qué bueno que nos ha brindado un poco de su tiempo. Es el señor Andrés Gluski, presidente y CEO de AES. Señor Gluski, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer tenerlo en República Dominicana. AES tiene ya más de 25 años invirtiendo en el país y conversábamos antes de ir al aire sobre su visión del país. Ahora que tendrá usted pocas horas en la nación, nos gustaría tener su impresión desde el punto de vista no solamente de la empresa, sino personal. Bueno, la República Dominicana realmente es un caso impresionante de progreso continuo. Y siempre estoy agradecido de venir al país y ver cosas nuevas, cosas que mejoran. Entonces yo llevo más de 30 años viniendo a la República Dominicana y he visto progreso en todas las áreas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el área de comunicaciones, las carreteras, los aeropuertos, la infraestructura. Y ahora en mi área, el área eléctrica, es otro país. Es un país, yo recuerdo hace muchos años donde había muchos apagones y ahorita tiene una calidad de servicio mucho mejor, tiene una matriz energética mucho más robusta, donde hay, por ejemplo, gas natural. Ahora se están haciendo inversiones en renovables. Entonces, realmente la República Dominicana lo ha hecho muy bien. O sea, hay que dar crédito al país en una forma continua. Y creo que en los últimos años de la pandemia, el país ha tenido un performance excelente. Sí, cuando uno ve el tema de inversión extranjera, necesariamente tiene que pensar en AES. Y hacía yo una revisión de los primeros 15 años de ustedes aquí y luego lo veía más hacia adelante y digo, oh, pero ¿cuánta plata ha colocado este grupo aquí en República Dominicana? Eso tiene una lectura frente al exterior, ¿no? Que ustedes cada vez más estén colocando, confiando en República Dominicana y habla muy bien del ambiente y del clima que hay aquí para los negocios. No, ciertamente. O sea, nosotros estamos en un negocio donde no nos puede ir bien si no le va bien al país. Es casi imposible porque nosotros somos infraestructura básica, un servicio básico. Entonces, si le va bien a AES, significa que le ha ido bien al país, pero también de la mano. Yo recuerdo cuando hicimos el proyecto de Andrés, que era traer gas natural licuado a un país en vías de desarrollo. Era el primer proyecto de ese tipo en el mundo, que yo sepa. Y era realmente para librar la República Dominicana de su dependencia del combustible líquido. Y ha sido muy interesante ver cómo ha cambiado la matriz energética. Ahora, eso le está ahorrando al país casi 500 millones de dólares en promedio versus el costo del combustible líquido. Además de ser menos contaminante y también en cierta forma más confiable, entonces ha sido muy bonito acompañar a la República Dominicana en ese desarrollo, pero también fue de parte nuestra, yo diría que un gran voto de confianza y bastante valiente en ese momento por hacer el primer proyecto de este tipo en el mundo, que fue en la República Dominicana. Y hemos seguido con eso. Por ejemplo, nosotros inventamos el uso de grandes baterías de litio para almacenamiento de energía, pero también para estabilizar la red, hacer muchas cosas que es necesario con renovables. La primera unidad que pusimos en Latinoamérica fue aquí en la República Dominicana. ¿La primera unidad que pusieron fue aquí en Dominicana? Bueno, realmente la primera fue en Chile, sí. Fue la segunda en toda América, antes de Brasil, antes que México, lo pusimos aquí en la República Dominicana. Entonces, para hacer ese tipo de inversión tecnológica, también hace falta que el regulador entienda de tecnología y sea abierto a tratar de hacer cosas nuevas. Es importante también tener el diagnóstico que tiene AES del negocio en República Dominicana. Un negocio en donde los generadores también están diversificados, pero tenemos un cliente gubernamental, un cliente estatal.
y saber en dónde deposita la confianza una empresa como AES y sobre todo las condiciones que están dando los clientes para que ese negocio se siga fortaleciendo en el camino. Hemos sabido que no necesariamente las distribuidoras en República Dominicana han mejorado demasiado su situación, siguen habiendo pérdidas, el gobierno tiene que seguir metiendo la mano y la pregunta es cómo decirle a los inversionistas sigamos confiando en República Dominicana con estos clientes. Bueno, uno es realmente el track record. Entonces, sí es verdad que ha habido atrasos temporales en los pagos, pero siempre al final se sanan las cuentas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También es un mercado en el cual se permite a los generadores vender directamente a los grandes clientes. Entonces, que sean mineras, que sean grupos turísticos, etc. Y eso ha aliviado la situación. Pero sí, es verdad que eso es una cuenta muy importante para el gobierno y es algo que yo diría que sobre el tiempo tiene que ir mejorando, ¿no? Y en especial yo diría que hay comercios que son parte de esas pérdidas, o sea, no son solamente barriadas, ¿no? Entonces sí es un problema que tiene las empresas de distribución en la República Dominicana. Sí, en República Dominicana el parque vehicular cada vez sigue creciendo y andan por ahí 5.5 millones de unidades. Sí. Un alto porcentaje de estos son vehículos. ¿Cómo ir incorporando más, digamos, el gas natural hacia el uso de vehículos? Y no solo verlo en el plano local, sino más allá de las fronteras nuestras. Bueno, el gas natural tiene una gran ventaja de que tiene un precio más estable que el combustible y también es menos contaminante. Una de las cosas que estamos aprendiendo, francamente, es que el diésel es muy contaminante en las ciudades. Entonces, moverse a gasolina es mejor que el diésel, pero moverse a gas natural es mejor aún y tiene ventajas económicas, especialmente para los grandes autobuses, maquinaria pesada, etcétera, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la capacidad en el terminal de Andrés para exportar también. O sea, recibir, por ejemplo, un barco grande de gas natural licuado y desembarcar ese gas en barcos más pequeños para suplir las islas del Caribe. Entonces sí tenemos parte de ese negocio, hacer de un hub energético a la República Dominicana. Ahora tienen el vecino de Haití que no tiene infraestructura y sí necesita de gas natural. El problema con Haití realmente es que no hay un comprador, yo diría que tiene buen crédito. Entonces ahí yo siempre he dicho que las multilaterales tipo Banco Interamericano, etcétera, pudiesen crear una facilidad de pago para ayudar al país vecino. Nosotros exportamos pequeñas cantidades de la República hacia Haití, pero sí es un sistema muy vulnerable en Haití y sí pudiese aprovechar parte de la infraestructura de la República Dominicana. Yo recuerdo después del terremoto, mandamos nosotros cuadrillas, algunas de África, porque nosotros manejábamos la electricidad de Camerún, entonces eran de habla francesa, entonces vinieron, pero quedaron realmente impresionados con la falta de equipo que tenía el personal en Haití. Hablemos de ejemplos regionales, señor Gluski, situaciones que usted pueda, de la que nos pueda hablar sobre la potencialidad en el esquema de transición. Yo sé que para AES es muy importante invertir en energías renovables, en energías limpias, también de la mano con el gran problema que tenemos del cambio climático, ¿no? En República Dominicana recientemente hemos visto unos incendios sin precedentes, una situación que ha afectado incluso a la ciudadanía de las urbes, no necesariamente a la gente en el campo. Y sabemos que ustedes tienen preocupación sobre este sentido. Esa transición de la que se habla tanto, hay gente que piensa que se ha ralentizado, hay gente que piensa que debe meterse un acelerador. ¿Cómo lo está viendo AES específicamente para República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana realmente ha hecho un cambio importante a ir hacia el gas natural y se está haciendo muchas inversiones en renovables y, por ejemplo, inversiones en lo que es baterías. Porque el gran problema de las renovables es que son intermitentes. El viento no siempre sopla, pasan nubes por encima de los paneles y entonces eso es lo que no se habla de suficiente porque no puedes ir al 100% renovables. No es factible, simplemente tendrías que dejar de usar electricidad a ciertas horas del día. Las baterías ayudan a estabilizar el sistema, pero todavía necesitas
esa capacidad de 24/7. Entonces ahí es donde entra como, yo diría, combustible, transición, el gas natural. Entonces hay que planificarlo muy bien, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y depende de las condiciones de cada país y cada zona. Por ejemplo, donde sí hemos hecho grandes progresos es en Hawái, pero Hawái tiene buen sol, tiene buen viento, tiene recursos hidrológicos y con baterías. Entonces en Hawái sí hemos podido ayudar a las empresas de distribución allá a bajar mucho sus emisiones de CO2 de Hawái. Ese sería el mejor ejemplo. Pero es una transición, como tú dices. No se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, es un poco, a veces técnicamente tú ves gente que dice, bueno, hay que hacerlo de inmediato. Bueno, simplemente no es factible. Sí, AES no es solo un grupo que invierte en distintos países, en distintos puntos del mundo, sino que también tiene un amplio programa de responsabilidad social que contribuye muchísimo con la comunidad. Nos gustaría un poco ver esa parte, si es posible, de todo lo que ustedes hacen en cada lugar donde están instalados en el mundo. Sí, nosotros pensamos mucho que nuestras obras sociales tienen que ser en las comunidades donde operamos. Entonces, los diferentes países, el equipo local escoge cuáles áreas piensa que ellos que es más crítico. Yo diría que en temas así generales sobre muchos, es varias cosas. Uno, en el medio ambiente, tenemos grandes programas para reforestación y plantas autóctonas. Entonces, por ejemplo, creo que hemos sembrado como unos 10 millones de árboles. Y en parte para, yo diría, compensar las emisiones de CO2. Tenemos grandes programas de educación y de calificación de mano de obra. Entonces hay uno que se llama, lo hacemos de la mano con la OEA, que es se llamaba el programa, yo recuerdo, Poeta. Entonces era tomar jóvenes de la zona que estaban de bajos recursos, baja educación, entrenarlos. Y nosotros empleábamos los mejores de ese programa, ¿no? Entonces también emplear gente localmente. Y en algunos otros países donde tienen diferentes problemas, por ejemplo, tenemos programas específicos para mujeres, para las jóvenes, por ejemplo en Bulgaria, educación. Esos son los temas principales que nosotros abordamos. En la reciente cumbre iberoamericana, señor Gluski, aquí en Santo Domingo se abordaron temas de carácter medioambiental. La preocupación sobre ese particular es latente en los países de la región. Se habló mucho de hidrógeno verde, yo sé que ustedes tienen experiencia sobre eso, y quizás sea bueno tener su perspectiva sobre ese particular para la audiencia, el que no tiene ni idea de qué se trata esto del hidrógeno verde, por qué los países pueden resultar competitivos, por qué nuestros países pueden empezar a ser una solución en vez de un problema para el mundo. Bueno, en la transición energética, como un combustible de alta densidad energética, porque eso es lo que pasa, el diésel, la gasolina son muy densos en energía y por eso son buenos para transportes de larga distancia. Entonces, el hidrógeno es un elemento extremadamente común en el mundo y se puede producir del agua, porque el agua H2, ¿no? Y entonces lo que se hace es partir la partícula de oxígeno. Entonces, esa es la emisión. Entonces, nosotros tenemos el primer proyecto grande de Estados Unidos para el hidrógeno verde en Texas. Es un proyecto muy grande de 1.500 megavatios en asociación con Air Products, que es el mayor vendedor de hidrógeno del mundo. Pero darle una idea del tamaño de este mercado. Esto es una inversión más o menos, yo diría, $4.000 millones. Esa facilidad puede suplir el 0,1% del transporte pesado de Estados Unidos. Entonces, que hacen falta 1.000 de estos proyectos, ¿no? Entonces, es un mercado enorme. Entonces, ¿qué hace falta para producir hidrógeno verde? Realmente es energía renovable muy barata. Tener muy buen viento, como el noreste de Brasil, muy buen solar o combinación de los dos. También se puede producir de la energía nuclear, es otra forma, ¿no? Pero yo diría que esta es una nueva área que está desarrollando. Va a tomar algo de tiempo porque tienes que tener los motores que pueden quemar hidrógeno. Ahora, sí se pueden hacer algunos ajustes, por ejemplo, a las turbinas que tenemos nosotros en Andrés o DPP, etcétera,
para quemar una mezcla con hidrógeno verde para bajar las emisiones de dióxido de carbono. Pero en el corto plazo yo veo que los mercados más grandes van a ser Europa y Japón, porque tienen mucha densidad, son países de altos ingresos y entonces pueden afrontar el costo de cambiar la maquinaria. Sí, ¿qué representa para la empresa que se le otorgue un premio por la energía limpia y que se le vea como una empresa ética, una empresa además del prestigio de que tiene apego a la ética? ¿Qué lectura tiene eso en los ejecutivos de AES? Bueno, es interesante. Yo diría que hoy en día los jóvenes no solo quieren un buen trabajo, interesante, bien remunerado, pero quieren mejorar el mundo. Entonces, lo que son los millennials, para atraer el mejor talento, es muy importante que ellos se sienten a gusto con la empresa. Entonces, ser parte de la transición energética es muy importante. Y la parte de ética siempre ha sido fundamental para eso. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la seguridad es el primer valor que tenemos. Hasta mi bono se determina según nuestra actuación de seguridad. Entonces, si tenemos algún accidente o algo, es sumamente grave, hacemos estudios, somos muy abiertos con toda la información para mejorar. Entonces, eso es parte de ser ético, ¿no? Y también como estar listada en la bolsa hoy en día, la reputación ética y ambiental es sumamente importante. Señor Kluski, AES ha atravesado por varios periodos. En algún tiempo fue una empresa, ustedes tienen presencia, si no me equivoco, en 18 países. Sí. Y han estado pues, en todas las áreas de la generación eléctrica, desde el punto de vista inicial, con plantas quizás de combustión, Sí, pasaron también de carbón, ahora tienen gas natural, renovables, pero tienen una apuesta certera y parece ser consistente hacia las energías limpias. Sí. Eso es todo un riesgo y también es toda una apuesta. ¿Cómo manejan ese riesgo? ¿Y no creen que es demasiado ambicioso el proyecto para los que puedan pensarlo así? Mira, hoy en día es mucho más aceptado. Cuando yo empecé a decir que íbamos a entrar fuertemente en energías limpias, había muchas dudas en mi propia junta directiva, pero más que nada con los inversionistas. Claro. Porque en aquel momento las energías renovables no eran muy rentables. Entonces era tecnología nueva. Pero yo lo veía como bastante obvio. Ese era el futuro. Era cuestión de cuál iba a ser el paso, qué tanto iban a mejorar las tecnologías. Entonces yo lo veía como era el camino que tenemos que tomar. Pero sí se ha venido acelerando. Entonces ya no tengo situaciones donde tengo que decirle a los inversionistas, ¿sabes? Que sí son rentables los renovables. Ya hay un track record, entonces es mucho más fácil hoy en día que entonces. Sí, ustedes están en su cartera de negocios, están aprovechando, digamos, varios ángulos. En el caso de países como este, por ejemplo, que tienen sol permanente, mucho viento, ¿qué otras cosas podrían hacerse? Yo veía que el año pasado aquí teníamos una generación a 39% a gas natural, carbón un 30%, derivado de petróleo un 15%, luego está agua, biomasa y otros. ¿Qué más podría hacerse aquí y aprovecharse y en países como este que tienen un ambiente, un clima similar? Bueno, es muy buen punto el que dice, porque yo creo que hay que usar el renovable, que la naturaleza aventaja en cada país. Entonces, por ejemplo, no sé, Düsseldorf, poner paneles solares es como ponerlos en Alaska, sinceramente, ¿no? Entonces, aquí tienen buen sol y tienen viento, bastante bueno también. Entonces, lo importante es la combinación que vas a hacer. Pero como digo, realmente se necesita esa capacidad. Entonces, por ejemplo, aquí el gas natural van a necesitar cierta cantidad de energía fósil porque por ser parte de una isla. Entonces, cuando tú eres un continente como Brasil o como Venezuela, tienes grandes recursos hidrológicos. O sea, puedes decir, bueno, entonces yo no necesito nada de combustión. Pero no es así. Entonces depende del mercado. Yo creo que aquí la economía está creciendo al 5% continuamente. Hace falta más generación, hace falta más renovables, hace falta más generación eficiente. También hacen falta sistemas más inteligentes, porque vamos hacia un mercado donde, por ejemplo, los carros eléctricos
son sistemas de almacenamiento, son baterías. Están distribuidas. Entonces necesitas una red que se comunique con esas baterías para optimizarlo. ¿Cómo lo utilizas mejor? Entonces, por ejemplo, hoy estaba en la planta de Andrés viendo el sistema de control que hoy tenemos para control, por ejemplo, de frecuencia, despacho de las diferentes plantas y cómo eso ha mejorado. Yo recuerdo en las primeras visitas se hacía manualmente, o sea, por walkie-talkie, sube aquella planta, pega a la otra y ahorita todo automatizado. Entonces, esa parte de la inteligencia para usar mejor la energía es algo que tal vez todavía no se ha visto al nivel que va a llegar. Usted es presidente de AES desde hace varios años y me gustaría saber qué específicamente, si existe alguna motivación especial, además de visitar a los amigos de la casa, lo ha traído a República Dominicana. Si hay algún plan en concreto en el que van a trabajar, hay algún proyecto en carpeta del que debamos saber, aváncenos, por favor. Bueno, Edwin y el equipo tienen muchos proyectos en carpeta de todo tipo, desde gas hasta renovables, eólicos, solares, baterías también. Entonces aquí seguimos invirtiendo en el país. Estoy llegando también, yo también soy el presidente, el chairman del Consejo de las Américas, que es una organización del sector privado que fomenta, yo diría, las relaciones entre Estados, entre el norte y el sur en las Américas, ¿no? Comercialmente y también en términos gubernamentales. Entonces estoy llegando con un grupo de inversionistas para usar nuestro ejemplo, hablar de la República Dominicana, nuestro éxito aquí, esperar que nos acompañen. Sí, ¿cómo tiene AES plantas distribuidas en distintos lugares del mundo? El caso dominicano, si uno quisiera comparar, que a veces uno lo hace, cómo opera uno, cómo opera el otro, sí, la posición que tiene uno respecto al otro, ¿cómo es República Dominicana para la gente que nos está viendo en términos del negocio, en general, la operatividad y todo eso? Una de las cosas básicas realmente es que existe un Estado de Derecho, ¿no? Que se siguen las leyes. Entonces la República Dominicana, como he dicho, hemos tenido buena experiencia con eso. Eso es sumamente importante. Es un país que ha tenido una política económica exitosa, de crecimiento, de desarrollo social. Son cosas muy buenas. Y es un país que ha sido abierto a las nuevas tecnologías, que también es muy importante. Porque de verdad que hoy en día podemos hacer cosas que muchas veces lo que nos limita es la regulación. Entonces, por ejemplo, las baterías hacen cosas que las plantas térmicas no podían hacer. Entonces, ¿cómo el regulador permite esas cosas? Una de las cosas que me apasiona es unas limitaciones que existen para los renovables son los sistemas de transmisión, que tardan mucho tiempo en construir y realmente son activos que nada más se usan a su máximo, su capacidad puede ser 1 hora al día, 8 horas al día, pero mucho del tiempo están subutilizados. Entonces, si tú pones bancos de baterías, cuando pones más renovables en la red, evitas inversiones en transmisión. O sea, como el Airbnb o el Uber de líneas de transmisión. Entonces, poder poner esas nuevas tecnologías, hacer más con menos, es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, tenemos grandes proyectos en diferentes partes del mundo. Uno, por ejemplo, en Alemania, que tiene mucho eólico, mucho viento en el Mar del Norte, pero las grandes fábricas son en el sureste, en Bavaria. Entonces tenían que mejorar toda la línea de transmisión, 1000 kilómetros, y la parte de permisología en Alemania se tarda décadas, ¿no? Bueno, poniendo bancos de baterías, podemos mover esa energía hacia el sur, energía renovable. Entonces, de nuevo, estamos en un tiempo muy interesante para nuestra industria. Otro tema que parece abstracto para la mayoría de la población es el asunto de la energía nuclear. Y usted ha mencionado en otras entrevistas que hemos revisado la posibilidad de instalación de microplantas nucleares. Sí. Hablarle de microplantas nucleares a un país como República Dominicana, en donde todavía, por ejemplo, tenemos generación a carbón, generación a gas, generación con otros derivados del petróleo, puede resultar retador, por decirlo menos. ¿Cómo hablar de energía nuclear
en República Dominicana. ¿Cómo se hace ese planteamiento? Sí, mira, estamos hablando de la próxima generación que está saliendo ahorita, lo que se llama en inglés Small Modular Reactors, son modulares, ¿no? No son tan pequeños, pero son como 50 megavatios a 100 megavatios. Son muy interesantes porque primero, la ingeniería no pueden tener realmente un accidente tipo Chernóbil o algo así, se autocontienen. Ahora, cuando te sacan una radiografía, etcétera, hay elementos nucleares, ¿no? Entonces es cuestión de usar los nuevos diseños que tenemos. Pero estas plantas serían autocontenidas, serían mucho más seguras y, interesantemente, los puedes utilizar en plantas fósiles existentes. Entonces, por ejemplo, en vez de quemar carbón, ¿qué hace el carbón? Crea calor. Bueno, puedes poner una planta nuclear que calienta el agua, el vapor, que corren las turbinas. Entonces, reutilizas toda esa instalación. Tienes 0 emisiones. Y de nuevo, lo importante es que sea muy, muy seguro. Entonces, ahorita estamos empezando como industria a poner algunos de estos reactores pequeños. Pero yo estoy convencido que van a ser parte de la solución a llegar a un sistema eléctrico de 0 emisiones. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los renovables son fantásticos, pero tienen sus limitaciones. Entonces, date cuenta, si, vamos a decir, cierras una planta a carbón de 1000 megavatios, requiere 3000 megavatios renovables, porque operan una tercera parte del tiempo. Pero si tú puedes agarrar esa planta de carbón y le pones un pequeño reactor nuclear, no le hace falta combustible, te da 1000 megavatios las 24 horas del día. Bueno, en República Dominicana, no sé si usted conoce, tenemos la central termoeléctrica Punta Catalina, que hasta ahora ha resultado eficiente en el tema de generación, pero que hay, por supuesto, algunas voces que insisten en que el carbón pues debe empezar a hacer algo del pasado. Sin embargo, por ejemplo, analicemos el panorama global. Europa ha tenido que regresar al tema del carbón. Entonces, hay una realidad también global que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Sí, hay que planificar bien. Entonces... No me gusta hacerlo, pero lo haré. El ejemplo de qué no hacer, sinceramente, fue Alemania. Porque Alemania subsidió al resto del mundo a ser el primero en implementar renovables, pero ya implementarlos en vez de... O sea, entonces, usar una tecnología muy incipiente para renovables. Después de Fukushima, cerraron sus plantas nucleares. Y después... fueron 100% dependientes de gas natural proveniente de Rusia. Entonces, cuando eso se cerró, se vieron una situación que tuvieron que no solo reabrir, pero construir nuevas plantas a carbón. Entonces, si tú miras el costo que ha ocurrido en Alemania, es altísimo. Si tú miras su nivel de emisiones, ha subido. Entonces, son qué no hacer, o sea, las buenas intenciones, pero más importante es cuál es el resultado final. Entonces, yo creo que es muy importante diversificar las fuentes energéticas, ver cuáles son esas nuevas tecnologías. Pero si tú me preguntas, en 30 años es muy posible que la República Dominicana tenga Small Modular Reactors nucleares. Sí, a mí me gustaría ver la parte de AES desde el ámbito de la generación de empleos, por ejemplo. Una empresa que tiene presencia en tantos lugares en el mundo, uno asume que también genera una gran cantidad de empleos. Veamos esa parte, si le parece. Sí, mira, nosotros tenemos más o menos 10.000 empleados, pero entre contratistas y obras de construcción, en total llegaríamos como a 25.000. Entonces, hay un cambio muy importante en la mano de obra, que hoy en día se requiere mayor conocimiento de tecnología que antes. Una cosa que me enorgullece mucho es donde estamos cerrando plantas de carbón, por ejemplo en Hawái, le dimos la oportunidad a los obreros de reentrenarse para trabajar en el área renovables. Entonces, es muy importante darle a la gente la oportunidad de cambiar. Lo mismo estamos haciendo en Chile. Ahora, interesantemente, la edad promedio de muchas de estas plantas fósiles que estamos cerrando es como de 50 a 55. Entonces hay una tercera parte que más jóvenes que quieren aprender, pero yo diría el 60% se quieren retirar. Señor Gluski, inversión en República Dominicana, si usted tiene a lo mejor cifras
que compartir con nosotros o datos. No sé si los tendrá a la mano, pero es importante saber. ¿Cuánto hemos La invertido inversión nosotros? de AES en República Dominicana en este momento. Yo diría que eso debe andar por los $2.000 billones. Okay. ¿Y cómo se ve la empresa en general, digamos a 5 años, Sí. si quisiéramos proyectarlo Sí. a Mira, ese tiempo? es interesante. AES en los últimos 5 años ha sido la empresa eléctrica norteamericana de mejor comportamiento bursátil. Hemos tenido un rendimiento de 120% a las inversiones. Hemos creado nuevas empresas como la de baterías, Fluence. Hicimos un joint venture con Siemens, hicimos un IPO y tenemos varias otras empresas en esos estados preliminares. Yo veo a AES muy bien porque yo diría que la apuesta a renovables, a las nuevas tecnologías, dio fruto y somos líderes no solo en batería, pero también hidrógeno verde, en sistemas de inteligencia artificial. Tenemos varios proyectos ultra secretos, pero realmente digitalizando la red para poder correr millones de escenarios para hacer más eficiente el manejo y la reparación de la red. Entonces, estoy muy confiado hacia dónde va la empresa. Obviamente, la crisis del COVID, después la crisis de la invasión rusa de Ucrania, pero mira, a pesar de eso, fue interesante, pegó COVID en el año 20 y el año 20 fue nuestro mejor año jamás. El 21 fue mejor que el 20 y el 22 fue mejor que el 21. Entonces, a pesar de las crisis, nos ha ido muy bien. Bueno, finalmente por mi parte, señor Cruz, que a mí me gustaría tener desde su visión, ¿cuál es la evaluación también que se hace de la relación del sector público y el sector privado en República Dominicana? El gobierno del presidente Abinader ha insistido en numerosas oportunidades en que su gobierno confía en este tipo de alianzas, en alianzas del sector público-privado. Si hay a lo mejor en el radar alguna posibilidad en ese sentido, ¿cómo están en este momento esas relaciones y su perspectiva? Sí. Bueno, yo creo que lo han hecho muy bien. Yo creo que los gobiernos lo que tienen que crear son las condiciones para que invierta el sector privado. Entonces aquí se ve todo ese sector de zona franca, zona libre, ¿no? Lo que llaman naves, que han construido. Ha sido fenomenal. Entonces, yo creo que eso es un buen ejemplo de colaboración entre el sector público y privado. Entonces, si tienes un gobierno que desconfía del sector privado o pone muchas trabas, no vas a invertir. Y hoy en día estamos ante un mundo globalizado. Entonces, si por ejemplo yo digo quiero invertir en la República Dominicana, tengo que convencer no solo a mi junta directiva, pero también a los inversionistas. Que si yo tengo la oportunidad para invertir en una docena de países, ellos tienen la oportunidad para invertir en 300 empresas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hablar del gobierno, la confianza que tiene. Yo creo que la República Dominicana tiene un historial excelente en las últimas décadas y que tiene que promoverse más. Porque creo que lo que estamos viendo es cierta desglobalización de manufactura. Porque con COVID lo que aprendimos es que era muy riesgoso depender de una sola fuente, y principalmente de China. Correcto. Entonces, hay un gran movimiento para lo que se llama nearshoring, o sea, traer cerca las fronteras norteamericanas. Y Estados Unidos todavía es el mercado más grande del mundo. Entonces, existe una gran oportunidad para traer manufactura a los países vecinos de Estados Unidos, países que tienen tratados de libre comercio, como la República Dominicana, como México, como Centroamérica. Y entonces es una oportunidad, yo diría que es muy importante, es temporal, porque una vez que tú pones una planta de manufactura en cierto lugar, no lo vas a cambiar fácilmente. Entonces la oportunidad ahora no va a existir en 10 años. Entonces yo creo que algo los países tienen que estar conscientes, que esta es una oportunidad única para América Latina de conseguir la manufactura que se está mudando de China. Sí, y para muchas de estas cosas que usted plantea, podemos ver y deberíamos tomar, debería parte del mundo tomar a República Dominicana como su hub, como una plataforma. Sí, AES lo sí. ve así. Sí, definitivamente. Mira, hemos puesto muchas inversiones en el país, ya hemos construido un hub energético importante y está muy bien situado cerca del mercado norteamericano. Entonces tiene esas posibilidades.
Y yo creo que lo que se está viendo con la construcción masiva de naves, etcétera, en cierta forma se está tomando ventaja de eso. Ustedes están tomando ventaja de eso. Claro está, es un mercado de 10 millones de personas, o sea, no es Brasil. Ellos tienen diferentes ventajas y desventajas. Pero lo que tienen ustedes ha sido un buen track record. La mano de obra dominicana es buena. Y yo también creo que hay esa colaboración entre el sector privado y el gobierno. Entonces, yo diré que los pronósticos son muy buenos. Bueno, señor Cruz, le agradecemos enormemente que nos haya dedicado este tiempo. Para nosotros fue un placer, ¿cierto, Martín? Claro, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer. Bienvenido una vez más a la República Dominicana. Gracias. Vamos a irnos a la pausa comercial y regresamos enseguida.